Teóloga de la Universidad Católica de Valparaíso, militante socialista, ex ministra de Desarrollo Social y hoy candidata a diputada por el Distrito 10. Con ustedes, Fernanda Villegas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos acá a un nuevo capítulo de Discrepemos para conversar. Adivinen de qué distrito. De nuevo, el Distrito 10 donde yo vivo. Y vamos a conversar con Fernanda Villegas, candidata a diputada del Partido Socialista, ex ministra de Desarrollo Social en el gobierno de Michelle Bachelet II. ¿Cómo estás, Fernanda? Muy bien, encantada de estar contigo. La busqué. ¿En Quería serio? estar contigo. Sí, Juan. Es verdad, sí. Hubo insistencia. Es verdad. Lo consiguió. La que la sigue, la consigue. ¿Cómo estás? Te lo pregunto por la alergia. Yo estoy ahora siendo víctima de la alergia y en el distrito, por lo menos en Providencia, está lleno de plátano oriental. Tenemos dos cosas en común. A ver. Vivimos en Providencia y somos alérgicos. No. Terrible, terrible. Me pasa que de repente estoy hablando y empiezo así como a llorar y la gente me queda mirando, así como, Estará ¿qué le emocionada. pasa a esta señora? Claro. Se está emocionando, se te seca la garganta. Terrible, tengo que andar con mi vasito de agua. Yo estoy igual. Sí. Así que sí. si la gente ve en este programa que estoy como tosiendo o no es que esté emocionado, no. O sea, podría ser. O sea, también, ¿cachai? No, mentira. Claro. Pero es por la alergia. Oye, Fernanda, a ver, estuve averiguando un poco de ti. Repasemos el distrito para que la gente se ubique. Es Providencia, Ñuñoa, Macul, San Joaquín, La Granja Sí, y Santiago. y Santiago Centro. Ujú. Ya, bien, me lo voy aprendiendo. A ver, ¿tienes una hora para convencerme? ¿Para convencerte de qué? Si yo voto en el 10. Ah, bueno, tenemos mucho de qué hablar. Entonces comencemos. A ver, me pasa algo contigo. Vi varias cosas que me parecen interesantes y yo creo que hay que abordarlas como para que la gente también te conozca un poco más. Tú eres teóloga Sí, de la Universidad Católica de Valparaíso así es. y socialista, de También. izquierda. Ujú. ¿Me puedes explicar cómo se congenian esos mundos? Porque la gente suele relacionarlo al ateísmo soviético, Sí. ¿ya? O incluso al ateísmo cubano. ¿Se puede ser de izquierda o de cierta inspiración marxista y ser teóloga? O sea, se puede y se es. ¿Cómo? Mira, lo primero que hay que decir es que nosotros venimos de un espacio mental muy dicotómico en todo orden de cosas, ¿no? Comparto. El socialismo chileno se ha nutrido de tres vertientes, Mm. ¿no? Y el marxismo, por supuesto, como interpretación de la realidad, científico, que nos ayuda efectivamente a movernos en el espacio de la política y la cultura. Pero también está todo lo que representó el liberalismo y en los elementos democráticos que Ujú. trae el mundo radical, llamémoslo así, Bilbao, lo que representa ya, Bilbao. ok. Y después está el humanismo cristiano, que fue muy fuerte en toda América Latina en la década de los 60, 70, cristianos por el socialismo, Pero no se asocia eso teología mucho a de la liberación. No, de hecho se salió mucha gente de la democracia cristiana en ese tiempo Vale. haciendo una crítica, ¿no? Ujú. Entonces, desde el punto de vista del humanismo cristiano, además tengo nadie te obliga en el Partido Socialista a ser ateo. Tienes libertad de conciencia y libertad religiosa. Y a mí no me genera, por el contrario, creo que es una dimensión necesaria el actuar en política, ¿no? O sea, no me parece nada más revolucionario que la imagen de Jesucristo. ¿En serio? ¿No? Sí, me parece tremendamente revolucionaria, ¿no? El hecho de salir de tu espacio de egoísmo para enfrentarte a una sociedad, buscar cambio en esa sociedad, me parece absolutamente válido, posible y que no hay ninguna contradicción ni ideológica ni de ninguna naturaleza. ¿Por qué A crees Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. ¿Por qué crees entonces que la derecha le da otra interpretación a Jesús? Porque me imagino que tal vez para alguien de derecha que también es católico, creyente y tiene la imagen de Jesús, no creo que lo vea como un revolucionario. Es que yo creo que también eso es interpretativo, pues si no, es verdad. O sea, hay una dimensión en la cual a mí me hace mucho sentido que no puedes amar al prójimo, ¿no? Y ser un capitalista y explotar a tus trabajadores, ¿te fijas? Eso me parece una contradicción vital. Eso, ahí a mí me genera un ruido si yo estoy solamente centrada en un egoísmo extremo, en un egocentrismo, en el culto a la personalidad, a las libertades individuales y no pienso en lo colectivo. ¿Crees que la derecha o el conservador creyente que vota por la derecha se niega a una interpretación de Jesucristo así, por conveniencia? Yo creo que sí.
Yo creo que sí, es una interpretación además muy acomodaticia, que pertenece preferentemente a sectores acomodados de la población, que lo más que hacen es a veces entender la ayuda como eso, como caridad, una extensión de lo que me sobra, que es muy contrario precisamente a todo el cristianismo, que es mucho más exigente, valóricamente hablando, Interesante. y que pone la justicia social en el centro de su... Entonces, la justicia social, ¿cómo se alcanza en el campo social y en el campo de lo político? Bueno, tiene que trabajar, optar por un pensamiento que tenga ese sello. El Partido Socialista, si tiene un sello, es la justicia social. ¿Es para ti, Jesús, una inspiración política? Sí. Además de religiosa, por supuesto. Sí, sí. Pero te insisto, a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. O sea, creo en la libertad religiosa y creo también que en Chile tenemos en 1925 separación de iglesia-estado, que yo no tengo sino obligaciones en la función pública de hacer leyes, si es que fuera parlamentaria, o ejecutar programas, si es que estoy en el Ejecutivo, que sin discriminación de ninguna naturaleza religiosa u otra. Entonces, ahí no tengo por qué yo buscar que las personas piensen como yo pienso. Mira, yo tengo que legislar o tengo que hacer lo que tenga que hacer para todos. Ahí sí, comprendo, pero igual ahí, como dices tú, lo del César a lo que es del César, política y apolítica. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con las leyes llamadas valóricas, la ley de aborto, la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género? Si tú sales electa diputada, es altamente probable que te toque votar algo en relación al vientre subrogado, ponte tú. ¿Cómo entramos ahí a las interpretaciones teológicas o de creyente versus tal vez ese progresismo que podemos encontrar en el Partido Socialista para los temas? ¿Tú estás de acuerdo con estos temas? Absolutamente. ¿Y cómo? Me interesa esa cuestión, ¿cómo lo mezcláis? Porque es muy simple, porque yo no puedo imponerle a la sociedad mi visión valórica o mi religión o mi postura religiosa. Yo cuando estoy en el hemiciclo, cuando estoy en el Estado, etcétera, estoy gobernando para todos. Y lo que se hace es buscar el bien común. A nadie se le está obligando ni a abortar, ni a casarse. Entre parejas del mismo sexo. Exacto. A nadie se le está obligando. Lo que sí se está haciendo es abriendo un espacio para quienes piensan distinto, sienten distinto, aman distinto, puedan vivir a plenitud. Y el Estado debe garantizar eso, los derechos de todas y todos. Te lo preguntaba porque tú fuiste ministra de Desarrollo Social en Bachelet 2. Así es. Gobierno que, dentro de otras cosas, marcó mucho porque se logró la ley de aborto en 3 causales. Así es. Que se demoró todo el gobierno porque fue, un parto literal, hacer esa ley. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo hablabas tú, ponte tú, con tus cercanos de una izquierda tal vez cristiana o cosas así sobre este tema? Sobre que te insiste, que me parece súper interesante. Es que es muy importante que nosotros no pretendamos imponer una visión de ninguna naturaleza sobre los otros. El Estado, vuelvo a decirte, debe garantizar los derechos de todas las personas. Yo suscribo la Convención de Derechos Humanos de pe a pa, y eso significa que tenemos que reconocer la diversidad y la diferencia en una sociedad de todo tipo. Y eso implica, obviamente, que para eso nosotros tenemos que construir política y legislación, no para unos pocos. Entonces, a mí me parece absolutamente claro que el Estado es un instrumento de acción política para todos, donde conviven ateos, creyentes, agnósticos, animistas, y todos esos deben encontrar en el Estado los derechos, la posibilidad, ¿no? Y en el caso de aborto 3 causales es más radical porque ese es un tema sanitario, ni siquiera es valórico, es sanitario. Si nosotros en Chile, como un tema de salud pública. Además, hasta 1989 nosotros teníamos aborto 3 causales, incluso en dictadura, recién a fines de los 80. No, eso es verdad. Sí, entonces es absurdo, ¿no? ¿Y el aborto legal? Y a mí me parece que nadie puede decirle a una mujer lo que tiene que hacer con su cuerpo. Y nadie puede forzar la conciencia también de alguien que es creyente y que cree que hay otras alternativas, ¿no? Entonces yo lo resuelvo desde... nadie puede meterse en la conciencia de otra persona. Y el Estado debe garantizar derechos universales a todos. Siguiendo un poco con el tema de Bachelet, dado que la mencionamos porque tú estuviste en ese gobierno, yo he visto en discursos en las derechas en general, más en la ultra que en la tradicional, digamos, pero también la he visto, de una especie de posicionar a Michelle Bachelet como la gran causante de todos nuestros males.
del desastre económico, del desastre en la educación, del desastre básicamente en todo. Yo comparto que hay críticas, yo creo que hay cosas que se han tal vez envejecido mal, pero que pueden ser solucionables o cosas así. ¿Cómo ves tú, como ex ministra de Michelle Bachelet, de ese segundo gobierno partícipe de la desgracia y debacle de nuestra nación, como dicen algunos de la ultraderecha? Primero, no lo comparto como análisis, me parece que además es un análisis tan entrópico, tan de Chile chiquitito, aislado, ¿no? Es no entender que el mundo está cambiando a una velocidad. O sea, cuando nosotros decimos Chile se cae el pedazo, mira las cifras, No mira es lo que así. está pasando Yo en el comparto mundo. eso, y yo insisto en la cuestión, esa frase del Chile Sí. se cae a pedazos. Miren, yo he ido a países que se caen a pedazos. Y estamos no, muy lejos de aquello. lejos. Entonces, no cuidamos lo que tenemos. Y los problemas que han aparecido, no sé, la migración, ponte tú. La culpan a ella. La culpan a ella en circunstancias de que el expresidente Piñera fue a Cúcuta a abrir el espacio para que viniera. Nosotros no teníamos problemas con la migración porque siempre hemos recibido la migración. Hay una cancioncita que dice que recibimos al extranjero muy bien. El himno parece. No. Y verás cómo quieren en Chile al amigo cuando es forastero, pues, ¿no? Ese es un clásico. Porque la migración era ordenada, era relativamente controlada. ¿Era ordenada con Bachelet 2? Desde siempre. Piensa tú las migraciones, si este es un país con muchas migraciones. Sí, pues históricamente. ¿No? Pero El nunca hubo una problema tan masiva era como la de la ahora. masividad y el descontrol que hubo porque tenemos una frontera kilométrica, ¿no? Para el que no estábamos preparados, y recién en el 2024 tuvimos la nueva ley de migraciones. Nuestra ley está obsoleta. ¿Por qué no habíamos avanzado en mejorar y actualizar la norma? Porque nuestra migración no era tanta. No, po. Nunca imaginamos lo que iba a pasar con Venezuela. Y entonces eso nos generó un problema a nosotros, a los colombianos, a muchos A toda otros. Latinoamérica. Exacto. El problema que tenemos en la región, lamentablemente, es Venezuela. Entonces hicimos de la migración un problema. Yo veo la migración también como una oportunidad, porque aquí en Chile nosotros tenemos nuestra mayor cantidad de migrantes son, por ejemplo, el pueblo peruano o boliviano en segunda instancia. Y fíjate que son gente que ha contribuido muchísimo al país. Para que hablar de los ¿no? peruanos, la mejor comida que uno puede Exacto. encontrar. O sea, Mi dentista también sí. es extranjero. Y Entonces, y completamente incorporado a la sociedad. Absolutamente. Entonces, efectivamente tenemos un problema, pero no es Michelle Bachelet la causante de los problemas. Cuando yo visito las comunas, por lo que recuerdan a Michelle Bachelet, no la clase política, la ciudadanía, es por haberle otorgado pensión a la dueña de casa. De eso se acuerdan. Esa es la reforma previsional de 2009. 2009, primer Sí, gobierno, me acuerdo. me 1 acuerdo. millón de mujeres, ¿no? Se acuerdan de ella por el Chile Crece Contigo. Y me mostraban la dula el otro día en una feria porque la están usando y aprendieron otro modo de relacionarse con los hijos. Entonces, las políticas sociales que impulsó Michelle Bachelet son muy recordadas, queridas, y hoy día están operativas en el sistema público, en el sistema social. Entonces, afectarla, decirle que ella fue la que generó... No, ese es un relato, una narrativa de la derecha para deshacerse de alguien que era muy querida por todo el país. Aún así, ¿tú no consideras tal vez que en cuanto a la reforma educacional se pudieron haber hecho cosas mejores? A veces siento que el gobierno de Michelle Bachelet II, en conjunto tal vez con el movimiento estudiantil que formado por quienes ahora gobiernan, se enfocaron, creo yo, demasiado en la gratuidad primero por sobre la calidad, porque si bien ahora hay un acceso mayor Sí. y bacán que entre más gente Sí. a estudiar, vemos resultados educacionales que más no es necesariamente calidad. Sí, estoy de acuerdo. ¿Crees que algo pasó ahí? Yo creo que pasó algo ahí, pero pasó más allá de las definiciones. Es cierto que se concentró en gratuidad, que era un problema, pero creo que eso coincidió también con un cambio a nivel global. Nosotros tenemos un problema estructural en la educación, que el mundo cambió y la educación no ha cambiado. Y 2, el mundo de la educación no habla con el mercado laboral y con lo que está pasando ahí. Entonces, ¿qué tenemos hoy día? Tenemos hasta en Chile una cantidad de doctores, ¿no? Educación terciaria terminada, que simplemente no encuentran trabajo en el país. Entonces, el problema no fue solo como lo enfrentamos, sino esto de hacer política muy aislada de lo que está pasando en el mundo. Y yo creo que hoy día también no estamos conversando
sobre el siglo XXI. Yo igual Estamos muy atrasados. Yo comparto mucho ese punto de vista. Esto es transversal a la izquierda y a la derecha, no es porque esté la candidata acá y sea de izquierda, pero sí hay una desconexión de la clase política en general, creo yo, de cómo nos afecta lo que pasa en el mundo, y a veces siento, y en eso incluyo a la candidata de tu sector, que el programa o las líneas de propuestas para soluciones país, no hay mucha conexión a Chile en relación al mundo. Te lo digo de esta forma. Como que hay programas como para volver al Chile antes del estallido, no al Chile que se viene por todo lo que se viene en el mundo. Yo creo que no hay una dimensión real de que se vienen cosas duras. Es que, ¿sabes? Yo creo que la discusión entre lo urgente y lo importante. Es que hay un problema. ¿Cierto? Y yo Estamos creo que metidos se siempre en lo confunde. urgente. Sí. O sea, Que obvio, es urgente. ¿qué duda cabe que tenemos que Pero hacernos cargo de salud? Pero algo tienes que hacer con investigación y desarrollo. Sí. Algo tienes que hacer para legislar, por ejemplo, sobre la inteligencia artificial. O sea, hoy día se están destruyendo puestos de trabajo y nuestra discusión entre la derecha y la izquierda es si hubo tantos empleos, se generaron tantos empleos o no. Sino que enseñar No, a la pero gente el a que use la problema inteligencia artificial. Pues. Hay que delimitar. Yo no sé si viste las últimas declaraciones de Sanders en Estados Unidos. No, Es cuéntame. escalofriante lo que un grupo de señores que son empresarios de estas nuevas tecnologías, porque no radican en el Estado, No, pues están son en el privadas, sector pues privado. son emprendimientos, digamos. Emprendimientos de alto vuelo. Y estos emprendimientos hoy día lo que van a hacer es cambiar completamente la naturaleza del sentido del trabajo. O sea, probablemente si viviéramos en 30 años más, probablemente tú seas un holograma. No, y sabes que yo encuentro que hay otro grado importante que creo que se toca poco, porque se habla mucho como de los estudiantes que utilizan ChatGPT y esas cosas para hacer los trabajos, como por la multa. Si haces esto, ya. Pero sabes que creo que hay un tema más grave todavía en torno a eso, que es a través de ChatGPT o la inteligencia artificial en general, que los estudiantes, creo yo, están delegando el raciocinio a la inteligencia artificial. Completamente. Que en vez de, por ejemplo, averiguar cosas, ponte tú, ya te invento, la Guerra Fría, ¿cachai? En vez de buscar lo que fue Unión Soviética o Estados Unidos y empezar a cranear, oye, ¿qué pasó? Ponen en ChatGPT qué fue la Guerra Fría y listo, chao. Así es. Y el cerebro, por decirlo de alguna forma, es un músculo que hay que cranear el raciocinio, el pensamiento crítico. Y yo creo que eso se está abordando poco. Así es. Poco. Entonces, cuando te hablaba de la educación, a eso me refiero. Me refiero a que el match con las nuevas habilidades que se necesitan para el mundo de hoy no las estamos trabajando. Yo estoy muy sorprendida y muy preocupada, por ejemplo, con que los chicos hoy día no están conectando con otros. No hablan. No hablan. No hablan. Y eso es necesariamente pérdida de habilidades humanas. Entonces, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es lo humano? O sea, transmiten las emociones por WhatsApp a través de un emoji. Exacto. Que bacán, también lo hago, pero ¿qué quedó de esto? Exacto. ¿Cachai? Oye, tomemos un traguito, conozcámonos, o sea, no. O sea, Eso me preocupa. yo tengo hijos universitarios, me decía mi hijo, mamá, no puedo hablar, un cabro de 23 años que dice que no puede hablar con cabros de 20, porque hay una ruptura generacional significativa, Sí. y porque a 8 meses, 9 meses de estar en la universidad todavía no han generado grupos de pertenencia. Y yo lo veo incluso en la particularidad de mi trabajo en la carrera de periodismo. Y yo digo, pero si nuestra base es conversar e ir, ¿cachai? Si no, para eso cualquiera tuitea. Ahora que están de moda los bots y los trolls, esas cuestiones, bueno, hagamos la diferencia como profesionales de las comunicaciones y demos un valor agregado. Y que en este contexto es ir y conocer a la persona. Por eso trato de potenciar estas instancias también. Y me parece tremendamente valioso tener, o sea, una hora de conversación hoy día es un lujo asiático. Sin gritarte. Exacto. ¿Cachai? Y teniendo diferencias o teniendo puntos de vista que... Entonces, oye, y eso puntos lo de hemos acuerdo perdido. también. Por supuesto, porque así se Esa construye es lo la colectivo. idea. No, es preocupante el tema de la inteligencia artificial. No creo que nos reemplace en lo laboral propiamente tal, sino que la gente no está sabiendo cómo ocuparlo a su favor. Yo, por ejemplo, lo ocupo... A ti te investigué por ChatGPT, por ejemplo, Sí, pero no dije como, a ver, ¿quién es Fernanda Villegas? Sino que dije, búscame en prensa Fernanda Villegas y yo siempre pongo cítame en APA. Entonces me pone la cita de la difusión y ahí reviso. Obviamente me hace un pequeño onda, fue tanto y la cuestión, pero ocúpalo como herramienta. Es que evidentemente que es un tremendo avance, Tremendo. pero
no puede reemplazar lo humano. Y eso es lo que tenemos que discutir. ¿Cuál es el límite? Y para eso necesitas tú normas, leyes, ¿no? Yo no sé si acuerdas tú en Wikipedia cuando empezó a aparecer esto de, por favor, esto va a desaparecer. Dona, no sé sí. qué. Ya, pues eso fue un debate en la Unión Europea tremenda. De dónde está, de a quién pertenece el conocimiento. Claro, o ¿Te la fijas? neutralidad y esas cuestiones, la información oficial, básicamente. Entonces sí está siendo un tema muy complejo de lo que hoy día llaman la posverdad, las comunicaciones. Sí, la posverdad es mentira, básicamente son mentiras. Exacto. Eso es. Oye, pero qué bueno que abordaste ese punto, porque ¿cómo lo hacemos en cuanto a la legislación en temas de inteligencia artificial, ponte tú, o redes sociales, para no chocar con la censura y el control de la libertad de expresión? ¿Cómo lo ves tú ahí? ¿Cómo niveláis? O sea, yo no tengo la llave mágica, No, claro, pero lo que sí tengo, la afirmación concreta, es que necesitamos una ley de inteligencia artificial en Chile. ¿Que aborde qué? Que aborde los límites. ¿Hasta dónde? Por ejemplo, en países desarrollados ya se está haciendo que sí, por inteligencia artificial o alta tecnología, tú empiezas a reemplazar puestos y mano de obra significativos, bueno, esas empresas que están liberando recursos, tienen que empezar a entregarle al Estado impuestos por eso, para que el Estado pueda readaptar a estas personas que están saliendo del mercado de trabajo. Porque cuando tú me dices no va a reemplazar, no va a reemplazar, pero ponte tú, pero sí, en Estados Unidos el 40% de las enfermeras van a ser reemplazadas, 40%. ¿No? Entonces sí, son masas gigantescas de gente que no va a encontrar un espacio laboral en que desarrollarse. Y si tú no encuentras un espacio laboral en que desarrollarte, ¿para qué estudias? Entonces, el tema es complejo. Y hay mucha gente que ya como que no quiere estudiar y dice, no, sabes que yo quiero emprender o ser youtuber y la cuestión que, ojo, todo es válido, pero no todo es tan así tampoco, ¿cachai? No, porque necesitas cómo resuelves el problema de la previsión, cómo resuelves el problema de la seguridad social. Hoy día tienes un montón de gente que está trabajando en la famosa app. Dice, yo soy dueño de mi tiempo, yo soy dueño de mí mismo, yo soy dueño de... Pero resulta que como no están reguladas tampoco estos trabajadores, el día que no se pueden levantar porque están enfermos, no tienen derecho a mí me pasa a eso, pensiones, yo trabajo no tienen solo derecho y si me enfermo, mala suerte. Exacto. Entonces, si tú no tienes acumulado capital para poder desembolsar, ahí quedaste. Y toda esa gente va a terminar en el Estado. Y por el otro lado tienes una derecha que dice, achiquemos el Estado, achiquemos el Estado, achiquemos el Estado. ¿Te fijas? En Chile, nuestro Estado no es particularmente grande. Es un Estado medio. ¿Por qué crees que la gente lo percibe tan como un Estado tan grande y omnipresente? O sea, primero, el Estado tiene que ser omnipresente. O sea, te levantas en la mañana y lo primero que hace es, no sé, prender la luz y eso tiene que ver con parte de. No, por supuesto, pero a lo que voy con la lectura que se da de que básicamente el Estado es como una especie de cáncer. Bueno, porque yo creo que la derecha ha sido mucho más efectiva en la narrativa. Y parte de nuestro problema es no haber defendido las cosas que hemos hecho. ¿No? Y no salir a decir que hemos hecho cosas bien y que hemos hecho cosas buenas. ¿No crees también sí que la izquierda en los últimos años se encargó también de demonizar al empresariado un poco? O de demonizar al que tiene tal vez un poco más, de que automáticamente si gana 100 pesos más es automáticamente mala persona. Puede que sí, yo no tengo ningún prurito con el sector privado. Y yo creo que para avanzar se requiere de trabajar en lo público y lo privado siempre que el Estado controle. Yeah. Porque cuando el Estado no controla, el privado lo que busca es el afán de lucro y va por ello. Yo no demonizo esto, pero además cuando hablamos del empresariado, ¿no? Mezclamos peras con manzanas, porque el pequeño emprendedor, el señor que tiene el almacén en San Joaquín, la señora que hace queque, el señor que tiene una barbería, no sé, o un periodista que hace emprendimiento, no tiene nada que ver con el 0,1% del empresariado chileno, que es un empresariado bastante retrógrado, porque lo que hace básicamente es sacar lo que tenemos en los recursos en la tierra, en el agua y donde encuentra, y llevárselos. ¿No? Primera fase exportadora, ¿no? Exportarlo. Perdón. Primera fase exportadora. Nosotros no hemos salido de esa primera fase exportadora. Y esa gente, cada vez que tú dices seguridad social, aumentos salariales, mejores condiciones de vida, ley Karim, no.
porque vas a hacer que no podamos crecer, el desarrollo se acaba. Y ese fantasma ha crecido el mismo en toda la derecha en Latinoamérica y en el mundo. El mismo fantasma que tenía ahora la presidenta mexicana. Le dijeron que la inversión se iba a ir, que iba a haber... Pero no fue así. Es más, nosotros tenemos una contradicción. Fíjate que tenemos una inversión masiva en este momento, altos datos de inversión, que son corroborables por cualquier instrumento público, está a la vista. Los que se van son los empresarios chilenos que se ganan a costa de salarios míseros y se van. ¿Y qué ofrece la izquierda, el Partido Socialista? Tal vez no es empresariado, que no creo que sean muy cercanos, sino que ese otro empresariado tal vez más joven, que sí está creando cosas y no solo son especuladores bursátiles. Sí, o sea, exactamente. Al empresario que creó un producto, que se hizo rico y armó su cadena, y es legítimo. Porque a veces siento que ellos también se ven un poco abandonados por tu sector político, al momento de ser encasillados tal vez solo en esos magnates, malas personas, como que se ve así. ¿Qué ofrece el Partido Socialista para ese empresario, el empresario por 90, digamos? O sea, yo creo que ese empresariado tiene un punto, y que lo ha hecho público, que tiene que ver con la burocracia. O sea, el Estado tiene que modernizarse y reducir la burocracia, ¿no? Y hay que generar efectivamente una dinámica distinta de conversación con los nuevos tipos de emprendedores, ¿no? Creo que nosotros hicimos en su tiempo, no nosotros, anterior a nosotros, la Corfo hizo su gran esfuerzo, ¿no? En Chile, Cercotec también hace, pero nos quedamos efectivamente como en el pasado. Yo creo que hay que modernizar el aparato estatal para dar cuenta de este nuevo tipo de empresariado. Hay que eliminarle barreras de entrada. Ya. Porque efectivamente ha sido muy difícil emprender, es muy difícil. Y que te paguen. Bueno, y el Estado en ese sentido, una cuestión que yo vengo escuchando desde que yo trabajaba en el gobierno del presidente Lago, que el Estado es mal pagador, y efectivamente eso es lento, ¿no? Ahora, hay una cosa que no se ha hecho en el país, a pesar de que siempre se han hecho esfuerzos. Yo creo que el Estado debería dar señales de ocupar la inteligencia y las capacidades nacionales del empresariado chileno, priorizando, ¿no? Carteras de proyecto, tendría que haber ahí una posibilidad de modernizar esto, ¿no? Y eso no se ha hecho. Y hay mucha gente joven con iniciativas valiosas, una hub por ahí, etcétera, pero no estamos haciendo, y yo creo que efectivamente ahí estamos al debe. Pasemos un poco más a la política y a tu distrito. A mí me llama la atención que el distrito 10, la madre de todas las batallas, dicen ahora, que es como el gran distrito para pelear, es bien distinto entre sí, como que me cuesta encontrar un punto común en cuanto a las necesidades, desde el punto de vista legislativo, para soluciones, de lugares como Maculo, La Granja, con Providencia y Ñuñoa. Salvo Santiago Centro, que encuentro que tiene una mezcla perfecta casi de todo Chile. Si tuvieras que unificar una gran necesidad del distrito, ¿cuál sería? Es que yo creo que el distrito expresa la desigualdad territorial de Chile, po. Exactamente lo que pasa en Chile, la desigualdad territorial. Tienes algunos municipios que tienen muchos recursos, algunas comunas con muchos recursos y otros que no tienen nada. Es que por eso veo Providencia, regio, y veo a La Granja, no tan regio, ¿cachai? No, para nada. Ahora, dentro de eso hay temas que sí podemos abordar que son transversales. Primero porque uno no es independiente, que representas a un territorio determinado, pero uno no hace leyes para el distrito 10. Y ese es un problema también de formación de nuestra ciudadanía, y que entiendan que un parlamentario lo que va a hacer no es alcalde, pues. Yo hago proyectos de ley, o mejoro la ley, o controlo lo que hace el Ejecutivo. Pero puede mejorar leyes o hacer leyes que pueden beneficiar a ese distrito. Y hay cosas comunes. Por ejemplo, el envejecimiento de la población es un tema transversal. Sí, estamos envejeciendo en todo el país y en todas esas comunas, ¿no? Ese es un tema común. El tema de las mujeres trabajadoras también es una dificultad
en términos de la brecha para poder acceder al mercado de trabajo, porque no tenemos a las cunas suficientes que sean de cargo efectivamente del Estado y no un extra que tenga que un pagar la extra, familia. exacto. O sea, hay mujeres en todas las comunas trabajando en empresas que tienen menos de 19 trabajadores y por tanto no tienen acceso a la cuna. Pero tienen un convenio con una sala cuna privada, con Sí, descuento. Exacto, con descuento. Tú Con lo has descuento, dicho. pues así es. Pues. ¿Te fijas? Entonces yo creo que ahí hay cosas comunes en esas dos materias. Una tercera, que puede sonar un poco más soft, pero igual me interesa, que es el tema de que la transición poblacional tiene una consecuencia, una cosa secundaria. ¿Cómo? ¿Transición poblacional? Sí, porque ¿Cómo? estamos envejeciendo como Ya, población, perfecto, ya, no sí. tenemos hijos, la gente no quiere tener hijos Eso y es lo otro. estamos produciendo un reemplazo que yo había visto en Estados Unidos hace 20 años, a nosotros nos está ocurriendo, entonces tenemos hoy día mascotas. Y las Sí, po. mascotas están en todas las comunas. Sí, pues. Y ahí tenemos dificultades también porque hoy día atender una mascota es extremadamente caro. Y los municipios Es están caro. haciendo cosas, pero no suficientes. Y lo hacen los municipios que tienen recursos. Así po. es. De Providencia, por Sí. ejemplo, y no es por ser salamero con el alcalde Belolio, pero tiene un buen sistema para eso y funciona y responde porque también hay recursos para eso. Pero en las comunas más han intentado avanzar, el poner el tema, bueno, la ley Cholito ayudó muchísimo en ello, Sí. ¿no? En poder identificar las más cosas, pero tenemos que avanzar. Y hay, por ejemplo, seguros que ya funcionan en España, funcionan, que yo creo que podría ser una cosa muy interesante para el país. Y hay una tercera dimensión que también que tiene que ver con lo social, que es probablemente la vocación más que tengo yo, que me parece interesante, que tiene que ver con que, fíjate tú, que todavía en el distrito hay en promedio un 10% que no tiene acceso a servicios básicos. ¿En el 10? En el 10. Wow. 4,2% incluso en Providencia. Si tú vas a un sector ahí por Hamburgo, por esa zona, entre Sí, Hamburgo, sí, sí. entre Providencia y Ñuñoa, Dale. sí, hay casas antiguas, muy lindas, Es precioso. pero que tienen pozos negros. ¿Puedes creer? ¿En serio? Hay pobreza Me encubierta. estoy sorprendiendo con eso. Hay pobreza encubierta. Hay casas preciosas, pero que los adultos mayores ya no tienen cómo sostenerlas. ¿No crees que eso beneficie tal vez el discurso de no más contribuciones? Es que estamos todos de acuerdo en que cuando tú no tienes ingreso, tienes que liberar contribuciones. Janet Jara tiene dentro de su programa justamente 200.000 personas que quedan fuera del sistema de lo que ya hay, porque hoy día hay excepción. Sí, sí sé. ¿No? Solo que quedan 200.000 que están fuera de ella. Y la sumarían como... La sumarían, efectivamente. ¿Por qué crees que la derecha se apropia tanto de eso? ¿O la gente lo relaciona como un principio o una propuesta más de la derecha que Libertad usted? y propiedad privada, pues son las consignas de la derecha. ¿Y cuál es la consigna desde la izquierda como para Bueno, bajar nosotros esas hemos puesto contribuciones o tener el fuera? enfoque en justamente los derechos sociales. Pues. Si tú no tienes ingresos con que pagar, tuviste un pasado feliz, pero tienes esa casa que es como un elefante blanco, tú tienes que ocuparte de esa persona que está dentro, que no tiene redes, que ya no puede pagar la luz, que ya no puede pagar el agua. Entonces, ¿Qué entendemos por derechos sociales? Te lo pregunto porque es una palabra, un concepto que suena harto desde la izquierda, pero también desde la derecha como crítica. Como que derechos sociales, mientras que por otro lado ustedes dicen, no, los derechos sociales aquí, hay una pugna. Hay una pugna si es bueno, si es malo. ¿Qué entiendes tú por eso y por qué me imagino desde tu lado político lo consideras como algo importante? bueno, yo adhiero a la Carta de Navegación de los Derechos Humanos que son indivisibles y todos se necesitan unos de otros. ¿Por qué te digo esto? Porque esta es una lucha ideológica que viene del periodo de la Guerra Fría, ¿no? Los llamados derechos de primera generación, donde está la libertad y todo esto, fueron de alguna manera acogidos, incentivados por Estados Unidos, ¿no? Y los de segunda generación, los derechos sociales, económicos, fueron promovidos por la ex Unión Soviética en su oportunidad. Yo creo que de ahí deviene eso. Yeah. Ya tenemos que darlo por superado. O sea, la libertad es condición sine qua non para el desarrollo de la vida en sociedad. Pero los derechos sociales son absolutamente indispensables para que la persona pueda desarrollarse en toda su potencialidad. Si tú no tienes acceso a la educación, a la salud, ¿qué libertad me hablas? ¿De qué libertad podrías ejercer si tú no tienes derecho a
Y esos la mínimos los salud. tiene, tuvo posturas que tienen que verlo el Estado. Y creo que tiene que haber un mínimo para todos, ¿no? ¿En qué aspecto? Una ¿Salud, dices salud, tú? exacto, previsión, educación, esencialmente esos tres, y yo creo que hoy día que hay que agregarlos de nueva generación, como el acceso a la tecnología, que me parece que es absolutamente indispensable incorporarlo, pues si no queda fuera del mundo. Un candidato presidencial dijo en un programa a un amigo que él creía en la Virgen María y en Jesús y en Dios, pero no en los derechos sociales. Tú que como yo- teóloga, ¿cómo No, lo ves? es que no te puedo responder como teóloga, te puedo responder como ciudadana, ¿no? Es como decir, no existió 1948, carta de navegación para una sociedad mejor que fuimos construyendo durante el siglo XX. Yo creo que sí, o sea, no es un tema de creer. Si tú miras los países desarrollados que admiramos, ¿no? Esos países basan todo su enfoque y su desarrollo en haber hecho apuestas posguerras, post Segunda Guerra Mundial, de definir que los derechos sociales eran los elementos primarios para resolver la situación de esos países. Y ellos alcanzaron niveles que hoy día para nosotros parecen todavía impensables, pero les dieron una base a sus niños, le dieron una base a sus adultos mayores, acceso a la educación, el tema del trabajo digno. Si no basta con tener trabajo, la consigna del trabajo, más trabajo, Trabajo por trabajo. y no le pones dignidad y tienes el 50% de los chilenos y chilenas ganando menos de 620.000 pesos. ¿Qué entendemos ahora por dignidad? Te lo pregunto porque se usó tanto esa palabra, hasta una plaza intentaron fundarla con esa palabra, y la verdad es que el estallido social y todo lo que llevó en su estética incluso ha envejecido muy mal, muy mal. Incluso ahora hablar de dignidad es casi de burla, como, la dignidad, llegó la dignidad. ¿Cómo ves el 18 de octubre ya 5 años de esto? Mira, lo dije el otro día en un video que hice. Justamente me fui a instalar ahí en el mismo punto y hacer esa reflexión, porque yo creo que primero tuvo mal envejecimiento y yo reivindico la movilización social del pueblo. Yo creo que se tiene derecho. Y eso dista mucho de ser vandalismo, ¿no? Para que no lo confundamos. Y yo me quedo con la marcha maravillosa del 25, ¿no? La de los millones. 2 millones 2 de millones. personas, Yo estuve ahí. ¿no? Yo también. Entonces, de eso estamos hablando. Y creo que lo que tenemos que hacernos recordar el 18 es el fracaso de la política. Porque el estallido es fruto de cuando la política fracasa. Cuando no es capaz de canalizar los conflictos en una sociedad. Comparto esa Y visión. eso Ahí hoy día sí, lo sí. volvimos a meter debajo de como que no existiera. Afortunadamente, tuvimos reforma previsional, que puede que no sea todo lo que al menos yo quería, pero Mario Marcel y Janet Jara lograron sacar adelante una reforma que va a mejorar las condiciones y eso descomprimió. Pero salud sigue siendo el problema y trabajo e ingreso sigue siendo un problema en Chile. Ujú. ¿Crees que la izquierda en general, las izquierdas en general, fueron tal vez muy permisivas en su momento con los actos de violencia? De que quizás faltó un poco más parada de carro de parte de ustedes, no de la derecha, porque la derecha se esperaba, pero de ustedes, de la izquierda en general, porque ahora se asocia mucho el estallido a que fue una cuestión delictual nomás, Sí. ¿cachai? Sí. Y todos sabemos que Sí. no fue así, pero... O sea, yo creo que había actores responsables en la época que a lo mejor pudieron ser mucho más claros, ¿no? En distinguir la protesta, la legítima protesta social de los hechos de vandalismo, ¿no? El Partido Socialista yo creo que fue bastante más claro en ese asunto Pero que llegaron, otros al sectores. pero llegaron al Tribunal Supremo a Insulsa, que criticó a los destrozos. Se salvó de todo, pero... Sí, pero eso es lo que hacen los partidos, po, ¿no? Eso es lo que hacen los partidos democráticos. Pero yo creo que eso no puede ser, ni le reconozco el derecho a la derecha de, con eso, limitar el derecho a organizarse de la gente o a protestar. ¿Lo están proponiendo, crees tú, desde la derecha? Es ¿Cómo que eso limitar? es lo que se busca, pues eso es lo que se busca, ¿no? Asociar automáticamente el derecho a la libre expresión, a la organización y a la protesta social con el vandalismo. Y eso no es lo mismo. El lumpen es lumpen y cometió delito, etcétera, pero también hubo violencia institucional. Acaba de salir el informe y muestra que 1 de cada 3 hechos fueron de violencia institucional. Y eso también creo que el Estado tiene que garantizar que no ocupe de mala manera la fuerza, que es el atributo que tiene. En ese sentido, ¿tú crees que el gobierno de Gabriel Boric está un poco en deuda con las víctimas de violencia policial? Yo veo que está un poco abandonado. O sea,
¿Se podría actuar más rápido? Sí, creo que sí. Creo que sí. ¿Cómo evalúas al gobierno del presidente Boric? ¿Cómo lo ves? Yo creo que el gobierno ha tratado de avanzar en su agenda, le ocurrió lo que ocurrió y tuvo que modificar, la seguridad se lo comió todo. ¿Te y refieres eso hay a que que ganó el decirlo. rechazo? Sí, Sí. pero además la agenda de seguridad se comió todo a la agenda, ¿no? Y se ha avanzado en cosas muy importantes, pero no se ha sabido comunicar adecuadamente, ni siquiera la reforma previsional. Yo estoy yendo Sí. al terreno y nadie tiene Y idea yo de siento que... que se lo adjudicó más la derecha que el Sí, gobierno. y eso fue un error y yo creo que hay entonces una narrativa que yo siento que se autoinhibió, ¿no? De no decir, de no sacar y de tener limitaciones a decir las cosas buenas que se han hecho. ¿No será que les da un poco de culpa o complicación llegar a acuerdos con la derecha? Por el relato que tenían antes. Yo creo que el presidente Boric fue perdiendo y asumiendo posiciones más claras respecto de esto. Yo creo que el presidente tuvo, como lo tuvo antes, y el presidente no llegó a ser presidente de casualidad, lo tuvo porque cruzó la vereda, ¿no? Cuando hubo un acuerdo por los niños, fue el único parlamentario que llegó a la moneda, y eso hay que reconocérselo. Y firmó ¿no? por el cuenta acuerdo propia por la el acuerdo paz por la paz, también. por Entonces, cuenta propia. yo creo que él tenía ¿Crees que esos puntos, por ejemplo, esos gestos de Gabriel Boric como diputado le dieron garantía en que personas confiaran en él para ser Sí, presidente, sin siendo duda. alguien de izquierda tal vez superada y toda la cuestión? Sin duda, sin duda. Ahora, hay que entender que por mucho que tengamos un régimen presidencial, en Chile tú no gobiernas si no tienes parlamentarios que logren acuerdos. Y hoy día no solo no tenemos los parlamentarios suficientes para lograr acuerdos, sino que además tenemos un desorden en el Congreso, ¿no? Esta historia de que los parlamentarios se vayan de un partido a otro. Oye, sí, o sea, sales electo por uno y hay un año y te cambias al otro. Exacto. No, a mí me parece que es una falta de coherencia tremenda. ¿Reformarías Oportunismo. algo en torno a eso? Sí. O sea, ¿Qué se puede hacer? Dos cosas. Uno, el castigo a los díscolos, que me parece muy bien. O sea, tú saliste por un partido y te vas, pues tienes derecho a pensar distinto, cambiar de posición, pero no puedes llevarte el cupo. ¿Te Buen fijas? punto, sí, me parece lógico. Te lo llevas. Y segundo, a los partidos políticos tenemos que ponerle un piso mínimo de adhesión, al menos un 5%. ¿No? Porque si no, cualquiera hace su pequeña iglesia, pues. ¿Encuentras que hay demasiadas pymes políticas ahora? Pero por supuesto, 23 partidos en un país tan chico como esto no tiene ninguna justificación. ¿Cambiarías los mínimos? Sí, al 5%. Al 5%. Sí, así es. Aunque perjudique tal vez a partidos de tu sector. Aunque sea así, nos tendremos que forzar, hay que reconcursar ante la gente. Y esa es parte de mis decisiones, por ejemplo, de ser parlamentaria. Alguien me preguntó ayer, ¿con qué piedra te pegaste en la cabeza que decidiste hacer esto? Y yo, la razón por la que entro esto es porque tenemos que reconcursar ante la ciudadanía. Sin mentiras, sin promoverle falsas expectativas. Tenemos que volver a reconcursar con la política, porque la política es la solución pacífica a los problemas, la conducción. Cuando esto no ocurre, las sociedades se pierden la cohesión social y hay violencia. ¿Como el 18 de octubre? Probablemente, pues yo te dije, fue el fracaso de la política, de no atender a tiempo que había problemas que teníamos que poner sobre la mesa. Fernanda, además de Chile, bueno, en el mundo pasan cosas, lo estábamos conversando antes, al principio de esta entrevista. ¿Hubo acuerdos de paz entre Palestina e Israel o digamos entre Hamas e Israel? ¿Cómo lo ves? ¿Confías? No tengo mucha confianza en lo que haga el gobierno norteamericano, la verdad, pero me alegro y quisiera equivocarme, ¿no? Porque creo que lo que ha ocurrido en Palestina es un genocidio. Estuve en la Villa Grimaldi hace un par de días en una actividad organizada por organizaciones nacionales e internacionales que nombrarlo para no olvidarlo, se llamaba. Y consistía en nombrar los nombres de los niños menores de 3 años que murieron. ¿En la dictadura Pinochet? No, ahora en Palestina. Wow. Tremendo. Y si no entendemos que por ahí no pasan las cosas, o sea, me alegro de que haya habido un acuerdo, pero tengo mis dudas respecto de lo que eso significa. Y nada va a restituir lo que ha pasado con el pueblo palestino. ¿Consideras correcta la postura de Chile y del presidente Boric en torno a esto? Sí, absolutamente. ¿Incluido el tono del presidente Boric? Sí. Me parece coherente con los derechos humanos. ¿No? Él ha sido coherente en esa materia, además. ¿Y con Ucrania?
porque yo he visto que han habido reparos desde dentro de la propia izquierda en relación a la postura del presidente Boric con Zelensky, con Ucrania. Recuerdo un tuit de Carmen Hertz en su momento que criticaba a Gabriel Boric básicamente por juntarse con un nazi. ¿Hay acuerdo en las izquierdas en relación a Ucrania? Mira, no sé si hay tanto acuerdo, pero sí me parece que el presidente Boric ha sido de una sola línea y que los conflictos hay que resolverlos por vías pacíficas. Ese era un avance que habíamos tenido y lo que se rompió ahora con las últimas guerras, ¿no? Cuando se lanzan misiles sobre hospitales, se dañan las escuelas, se afecta a los niños, a la población civil, es que rompimos los códigos que habíamos establecido en el siglo XX. Y eso me parece grave y me parece que el presidente ha sido coherente y consecuente en esa materia. Y para cerrar internacional, tú fuiste cercana, eres muy cercana a Michelle Bachelet y ahora va de secretaria general de la ONU. Sí. ¿Cómo lo ves? Mira, yo me encantaría, porque creo que hay que darle un giro a precisamente los organismos internacionales. Creo que están al debe. Hoy día están observando lo que pasa. Me preguntabas por el acuerdo. El acuerdo, los organismos internacionales son como veedores. No tuvieron nada que ver en eso. Entonces el multilateralismo hoy día está en una crisis severa y yo creo que hay que reforzarlo con nueva savia. Cuando hablo de nueva savia no estoy hablando de gente joven haciendo, sino de nuevas miradas. Creo que la presidenta Bachelet en eso podría ser un tremendo aporte y creo que sería de un egoísmo tremendo que Chile no estuviera detrás de ese proyecto, independiente de quién esté el próximo año a la cabeza del gobierno. Yo comparto, yo creo que sectores de la derecha, por no decir casi toda la derecha, ha sido súper torpe en no sumarse a esto porque es un beneficio para el país, para todos, o sea, y también yo creo que hay que entender a los expresidentes de la República de nuestro país como un emblema patrio también, un activo. Es un activo chileno, Sí. te guste o no te guste la señora o el candidato, se es presidente por 4 años, pero expresidente para toda la vida. Y expresidente de Chile, o sea, yo encuentro torpe la actitud de la derecha en torno a la candidatura de Michelle Bachelet. Yo creo que debería ser un tema de celebración y de unidad en general. Comparto. Espero que le vaya muy bien a Michelle Bachelet con eso. Yo estoy completamente de acuerdo con la candidatura y creo que es capaz. Absolutamente. Pues alguien eso es lo otro, yo creo que es capaz. Mira, lo único que me ha sorprendido de esto es el espaldarazo de China. Porque ella hizo un informe durísimo con China. De hecho, me reía, yo decía cuando los de derecha en redes, ahí, que la cuestión, bla, bla, yo dije, oye, la apoya China. La apoya China, que la señora hizo un informe, perdonen la expresión, de mierda sobre el tema de China, y China dijo, no, oye, bien Michelle, vos dale, la apoyamos. O sea, ¡China! Sí, así es. O sea, no. Así que salgan un poco más allá a ver el mundo, cabrón. Sí. O sea, es eso. Fernanda, te traje un libro. ¿En serio? Sí, me encanta, soy lectora voraz. Yo fui a Ucrania 3 veces y lo escribí de mis 2 primeros viajes. Anécdotas, testimonios, lo que viví, lo que sentí en estas locas aventuras en Ucrania. Así que espero que me encanta, te agradezco porque soy lectora voraz y y además que crónicas de guerra, qué terrible. Sí, sí. De un chileno metido ahí. Tu experiencia es notable. Sí, estoy escribiendo el segundo, así que espero que todo salga bien para el 2026. Entonces me invitas al 2026 pero encantado. Título de escopeta, no sé título de qué, si de diputada o no. Pero yo espero que sí. No, pero los contactos se mantienen, así que yo llego llevando la invitación. Es para que me regales el otro. Pero por supuesto, lo lanzamos en Providencia, en el barrio. Fernanda Villegas, candidata a diputada por el Distrito 10 del Partido Socialista. Muchas gracias por estar acá y conversar casi 1 hora. Ha sido un gusto, la pasé estupendo. Además me encantó esto que habláramos de lo humano y lo divino. No, gracias a ti y también muchas gracias a todas las personas que llegaron hasta acá. Los invito de verdad que se suscriban, a que donen en la plataforma de sponsor para poder así hacer más capítulos. Y finalmente quiero dedicar también este capítulo y este trabajo al capitán Sergio Hidalgo Leiva, que falleció en el accidente esta semana pasada. Yo tuve la fortuna de conocerlo en mi infancia. Tener muchas partidas de Super Smash, de Mario Kart y de varias cosas. Conozco a la familia. Fue un héroe y yo creo que la región de Aysén, donde decidió volver a trabajar, le debe mucho por lo que hizo. Así que para la familia, para él y su legado, este capítulo. Chao, chao.
Si llegaste hasta aquí, te lo agradezco y te invito también a que te suscribas a este canal y lo sigas en Instagram como @discrepemos. Y bueno, si me quieres seguir a mí también, me puedes encontrar en TikTok, Instagram y Twitter como @JuanVallejoC. Nos vemos en un próximo capítulo.